Éxodo capítulo 27, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios, sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce, de obra, de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar, abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Le harás hueco, lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. No sé si se dan cuenta que algo que se repite constantemente es: lo harás conforme al modelo que te fue mostrado. Constantemente se repite, lo harás conforme al modelo que te fue mostrado. Casi todo pasaje, un pasaje tiene un tema específico. Entonces a los pasajes en algunas Biblias les colocan titulitos. Esa es la diferencia entre un pasaje y el otro. La diferencia básica. Entonces aquí miramos, cada que termina un pasaje está terminando de la misma manera. Lo harás conforme al modelo que te fue mostrado. Porque es importante tener en cuenta el modelo que te fue mostrado. Porque está hablando de que Dios se lo permitió ver. Moisés estuvo 40 días, 40 noches en el monte Sinaí, no solamente recibiendo las 10 tablas. Las 10 tablas las escribió Dios con su dedo y no se tuvo que demorar los 40 días, 40 noches. ¿Qué es lo que estuvo haciendo Moisés allá en el monte? Estuvo memorizándose lo que Dios le estaba permitiendo que viera. Por eso le dice: harás conforme al modelo que te fue mostrado. Entonces, cuando leímos el último versículo que leímos el día de hoy, que fue el versículo 8, hoy leímos los primeros 8 versículos de Éxodo 27. Miremos el versículo 7. Tiene algo especial sobre las barras. ¿Cómo era el altar? El altar era hecho en madera de acacia. Eso lo leímos en el primer versículo, los primeros 2 versículos. En madera de acacia. Y después era todo forrado en bronce. Pero cuando miramos, se le hicieron unos anillos. En las esquinas se le hicieron anillos. A través de esos anillos se metían las barras, que también eran de madera de acacia, también forradas en bronce. Y también tenía una rejilla. Ya vamos a hablar de elemento por elemento. Por ahora, miremos el versículo 7, que habla de esas barras. ¿Qué característica tenía la colocación de esas barras y por cuánto tiempo? Muy diferente a el arca. Miremos, aquí dice el versículo 7. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. No sé si se acuerdan que en el caso de el arca del testimonio, el arca de Jehová, más importante, el nombre que Dios le dio, arca del testimonio. Después los hombres le empezamos a llamar así, arca de Jehová. Aparece en la Biblia, sí, en el libro de Números, en especial en Josué también, arca de Jehová. Pero muy importante, el nombre que tenía, arca del testimonio. Ese fue el nombre con el que Dios quería que lo recordáramos, el arca del testimonio. Bueno, también se llamó después el arca del pacto. Ya saben el video cortito que hicimos en TikTok haciendo la pregunta: ¿cuál de estos no es arca? No aparece en la Biblia. Arca del pacto, arca del testimonio, arca de Jehová, arca de la alianza, así. Y muchas personas sí supieron la respuesta, muchos no supieron la respuesta. Sí.
Pero bueno, el arca del testimonio tenía una característica. El arca del testimonio siempre tenía las barras. Siempre estaba lista para ser llevada. Siempre. Y no sé si ustedes se dan cuenta que más adelante lo que quedó del tabernáculo fue el arca del testimonio. El arca del pacto, el arca de Jehová. Quedó, perduró. Siempre estaba lista para ser llevada. Siempre. Esa es la característica que Dios permite para su iglesia. El justo debe estar siempre listo para transportarse, siempre listo para salir, siempre listo para ir donde el Espíritu le diga que vaya y comparta. Allá le dice, vaya y comparta, vaya y comparta. Allá tiene que ir a compartir el Evangelio. Y viceversa, cuando le diga no comparta, en algún lugar no tiene que compartir. No sé si se acuerdan que el apóstol Pablo, él fue impedido para que no compartiera donde él quería compartir y el Espíritu no se lo permitió. Y por el contrario le dijo, no, vaya a tal otro lado y predique allá. Así, el Evangelio. Todo eso lo vamos a ver más en detalle. Por ahora, bueno, de los 8 versículos ya consideramos 2, el 7 y el 8. Ahora vamos a considerar el 1. Vamos a leer el versículo 1 nuevamente. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Bueno, aquí está dando las medidas. Y no sé si ustedes se dieron cuenta algo característico, muy bonito, que aparece en las medidas. Acuérdense, es muy importante tener clara la orientación y también muy importante tener claras las medidas. ¿Por qué dice es cuadrado? Visto desde arriba es cuadrado. El altar del holocausto. Así, voy a dibujarlo acá. Entonces, visto desde arriba sería así. Acá. Entonces, visto desde arriba sería así. Exactamente cuadrado. No es un rectángulo, sino un cuadrado. ¿Qué medidas tiene? Por acá tiene 5, por acá tiene 5, por consiguiente es cuadrado. Pero, pues sabemos que tiene relieve. O sea, no se queda ahí siendo un cuadrado. Realmente tiene perspectiva, tiene altura. Y no sé si se acuerdan la altura, ¿qué altura es? Ahorita lo acabamos de leer, está en el versículo 1. Dice, de altura, ahora lo voy a dibujar en perspectiva. En perspectiva sería así. Sería así, así, así. Así más o menos, ¿no? Así más o menos. Dibujé un cubo, como un cubo de estos. Sí, parece un cubo, ¿sí? Es un cubo. Ahora lo coloco en perspectiva. Ahí lo que dibujé fue un cubo, ¿sí? Eso mismo, un cubo. Entonces, era así, era cuadrado, pero la altura, bueno, en la altura sí cometí un error. Porque aquí la altura, no sé si ustedes se dan cuenta que lo hice muy alto, lo hice la misma altura como si fuera la misma área que tiene de base, pero no es así. Entonces voy a tener que acortarlo a la mitad. Voy a tener que acortarlo a la mitad. Porque realmente, bueno, a la mitad no, era un poquito más de la mitad. Realmente era así, así sí. Así sí era, así. Entonces aquí tenía 5 por este lado, 5 por este otro lado. Y de altura tenía 3. Esas son las medidas. ¿Por qué quería que las vieran? Y así gráficamente es mucho mejor. Porque ya saben que simboliza el 5, ¿no? El día 5 fueron creadas las aves para que vuelen en abierta expansión de los cielos. El día 5 fueron creados los peces. ¿Qué característica tienen? Son animales que experimentan el doble nacimiento. Sí, hay más animales que experimentan el doble nacimiento, pero en la Biblia hace énfasis sobre esos dos, las aves, los peces. Los peces porque pasaron el juicio de Dios. Y las aves porque pasaron el juicio de Dios. Y los peces porque... los peces pasaron el juicio de Dios. Y las aves porque Dios las hizo para que vuelen en la abierta expansión de los cielos. Entonces tiene 5, 5, 5 por lado y lado. No sé si ustedes sepan qué otra cosa tiene 5. La mano. Los dedos de la mano tienen 5. 5 dedos. Y los dedos de los pies también tienen 5 dedos. Hay personas que nacen con 6 dedos. Esas personas especiales, rara vez. Yo estudié con un compañero en el colegio y él tenía 6 dedos. Pero lo normal, las personas tienen 5 dedos en las manos, 5 dedos en los pies. ¿Y qué dice la Biblia? Habla de los pies presurosos para derramar sangre. Habla de las manos también igualmente derramadoras de sangre. Pero también habla de hermosos son los pies que anuncian la paz, que anuncian las buenas nuevas.
Ahora, no sé si ustedes se dan cuenta, por ser cuadrado, ¿qué otra característica tiene? Lo hemos nombrado ya. En otras ocasiones hemos hablado la característica de que sea cuadrado. Tiene una coordenada, está apuntando hacia el norte. Una de sus caras está apuntando hacia el norte. Otra de sus caras está apuntando, por consiguiente, hacia el sur. Hacia el sur. Otra de sus caras está apuntando hacia si ese es el norte, ese sería el oeste. El oeste. Se simboliza con una W. Y otra de sus caras estaría apuntando hacia el este. No sé si se dan cuenta qué palabra se puede escribir con esas 4 letras. ¿Alguien había caído en cuenta? Con esas 4 letras se puede escribir la siguiente palabra. ¿Sí reconocen esa palabra? Buenas nuevas. Buenas nuevas. Norte, este, oeste, sur. Pareciera como una persona persignándose. Así una persona persignándose. Norte sería arriba. Norte, este, oeste, sur. Norte, este, oeste, sur. Pareciera, ¿no? Así. Buenas nuevas. Entonces, el que sea cuadrado apunta en todas las direcciones. El que sea cuadrado apunta en todas las direcciones. Pero la altura es 3. Y el número 3. Nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día. ¿Y para qué resucitó? Para nuestra justificación. Él resucitó para nuestra justificación. Ahora hay un versículo, bueno, ya creo que no vamos a considerar, podemos considerar versículo a versículo, pero para avanzar más rápido, bueno, voy a empezar a nombrarlos de memoria, como lo que me acuerdo. ¿Sí? Dice que le harás cuernos en todas sus esquinas, le harás cuernos, ¿sí? Pero que los cuernos serán de una misma pieza. Es decir, realmente la madera que iba acá, esa misma madera formaba el cuerno. Así, cuernos en todas las esquinas. No sé si ustedes han visto Jeremías 17.1. Es bueno que lo lean, Jeremías 17.1. Dice que el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro con punta de diamante sobre los cuernos del altar. Entonces ya saben, Jeremías 17.1. Normalmente Jeremías 17.1 lo lee mucho el versículo 5 y el versículo 9. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y el versículo 5, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre. Pero el versículo 1, creo que nunca lo habíamos nombrado, el versículo 1 dice así, que el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante en los cuernos del altar. Ese es el altar. Entonces, esos cuernos es importante que los tengan en cuenta. Generalmente, lamentablemente, el satanismo nos ha hecho ver, no sé si ustedes se acuerdan los dibujos que hace el satanismo. El satanismo dibuja así como un carnero, le dibuja así como los cuernos, o una cabra también, y le dibuja como ojos así malévolos, así, ¿sí? Entonces, generalmente el satanismo tiende a usar esa como cuernos, lo hace ver como algo diabólico. Pero no, cuando miramos en la Biblia, ¿qué animal se tenía que usar bastante? Se tenía que usar mucho cabras, el carnero, se tenían que usar esos animales. Por eso Satanás, curiosamente, las personas que se hacen llamar satánicas conocen más de la simbología que aparece en la Biblia que el mismo cristiano. El mismo cristiano no conoce esto. Para muchas personas, al día que estoy dibujando cuernos, se estarán asustando. Porque de pronto la referencia que tienen de cuernos es lo que han aprendido de las iglesias moralistas, las que están bajo las obras, las que enseñan únicamente qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Uy, si usted ve que en una pared está dibujado, no pase ni por esa cuadra. Enseñan un poco de cosas así. Pero eso no es satánico. Todas las cosas las hizo Dios. Todo lo hizo Dios. ¿Y cómo veía Dios todo lo que hacía? Bueno, ¿qué característica tenía el arca? ¿Era hecha de qué madera? Madera de acacia. No sé si ustedes sepan, pero la madera de acacia, ¿qué características tiene la madera de acacia? Si ustedes hacen esto, si ustedes cogen madera de acacia y la envuelven en bronce,
o en cobre, así, y calientan a alta temperatura, lo normal, cualquier madera se quemaría. Pero ustedes después le quitan esa cobertura y no está quemado. Sí, no está quemado, no se quema. La madera acacia es madera del desierto. Entonces es una madera que tiene una característica y es que es muy resistente. Está hecha para soportar la inclemencia del desierto. Porque en el desierto, cuando la temperatura sube de una manera exagerada. Casi que para cocinar sin necesidad de tener estufa o fogón. Y cuando baja la temperatura, baja de una manera también muy drástica. Entonces hace mucho frío por las noches y bastante calor de día. Entonces la madera de acacia es una madera muy resistente, una madera muy resistente. Y todos los utensilios del tabernáculo se hicieron con esta madera. ¿Sí? Por ejemplo, entre todos los artículos del tabernáculo hemos visto, este es el más grande, no sé si se han dado cuenta. 5 codos por 5 codos por 3 codos. Traduciéndolo a nuestro sistema métrico, serían 2.5 metros por 2.5 metros por 1.5. Metro y medio. Es el más grande hasta este momento. Y bueno, ¿qué dice de la rejilla? No sé si se acuerdan ahorita que leímos que la rejilla, bueno, voy a hacerlo como si fuera transparente. Realmente no es transparente, pero voy a hacerlo como si fuera transparente. Aquí la rejilla. Va así, 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 así. La rejilla. Y esa rejilla, ¿dónde dice que se debe hacer? Dice que esa rejilla se debe hacer a mitad del altar. A la mitad. Quiere decir que esa rejilla realmente, si vamos a tomar medidas de la rejilla, sería de aquí hasta acá. La rejilla medía un codo y medio. 1,5. 1,5 codos. Un codo y medio. Y no sé si se acuerden el codo y medio. ¿Qué otra cosa tenía codo y medio? ¿O qué otra cosa se encontraba a codo y medio de altura? El propiciatorio. Nosotros habíamos mirado, muy importante, el propiciatorio. El propiciatorio, hay iglesias que no tienen propiciatorio. Hay iglesias que ni conocen el propiciatorio. El propiciatorio, ¿qué es lo que cubría? La ley, las tablas de la ley, estaban ahí en el propiciatorio. Estaban ahí en el arca del testimonio. Estaba el maná, para el testimonio de la rebeldía del pueblo, de que Dios lo alimentaba. Estaba la vara de Aarón de la rebeldía del pueblo de Dios. Y estaba la ley cuando el ser humano retó a Dios, como testimonio de que el ser humano no se dio cuenta lo que estaba diciendo. Y Dios le dijo, como ellos dijeron, todo lo que Dios nos diga, eso vamos a hacer, entonces Dios mandó la ley. Y cuando mandó la ley, ellos pensaron, todo lo podemos hacer, sí, lo pueden hacer. Y un hombre que estaba recogiendo leña, ellos no sabían qué iban a hacer con alguien que estaba infringiendo el día de reposo. Entonces les dijo Dios, irremisiblemente muera. ¿Ustedes quieren cumplir la ley? ¿Saben cuál es la paga del pecado? La muerte. La paga del pecado es muerte. Ellos se asustaron. Ahí sí se dieron cuenta, ay, lo que Dios nos dio es de una manera tan drástica que si no lo cumplimos entonces es de pena de muerte. Todo ser humano, ¿cómo estaba desde nacimiento? Todos nosotros desde nacimiento nacíamos con la sentencia de muerte. Sé que la mayoría de las personas no lo cree. La mayoría de las personas no lo sabía, es más. Pero cuando leemos Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Más profundamente, Romanos 5, versículo 12. Por un hombre entró el pecado al mundo, por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres. Todo ser humano, ¿cómo nace? Como dijo el rey David, en pecado me concibió mi madre. Desde el momento que fue fecundo, que fue un óvulo, que empezó a desarrollarse, antes de que fuera un feto, ya era pecador. Eso es lo que las personas no conocen. Las personas piensan que son pecadores porque dicen una mentira o no. Porque hacen algo, no sé, se emborracharon y entonces solamente ahí, cuando tenía 7 años, en una fiesta le dieron un aguardiente. Bueno, un tequila. Le dieron alguna bebida y la persona entonces como se mareó, ya cometió pecado. ¿De dónde el ser humano saca ese moralismo, ese tipo de cosas? ¿Cómo interpreta la ley? Como preguntó Jesús, ¿qué está escrito y cómo lees? Porque la ley fue dada para que el ser humano, lo dice Romanos 3, lean versículos 19 y 20, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios. Para eso es que dio la ley. Ahora, ¿qué representa el bronce? ¿No? ¿Ustedes se acuerdan
Cuando piensan en bronce, vamos a leer este versículo, va a ver si nos tocó volver a leer, vamos a leer el versículo 2, dice, y le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Todo fue hecho de bronce en el altar, todo fue hecho de bronce, pero ¿por qué fue hecho de bronce? Porque el bronce, cuando ustedes piensan en bronce, ¿qué se imaginan? ¿Qué piensan en el momento que piensan en bronce? Hay un versículo que hemos citado mucho que está en Números, de algo que Dios les dijo que construyeran en bronce. Cuando ellos fueron rebeldes, cuando ellos murmuraron y murmuraron, Dios ya estaba hasta el colmo. Y Dios les mandó serpientes ardientes. No sé si se acuerdan. Dios mandó serpientes ardientes. Y ellos pidieron, por favor, quítelas, quite esas serpientes. ¿Sí? Pero Dios no las quitó. Dios les dio una salida, pero la salida no es conforme a lo que nosotros esperamos. Haciendo una oración, la persona ya se vuelve a reconciliar con Dios, no. Bautizándose, tampoco, no, de ninguna de esas maneras. Entonces, ¿qué salida dio Dios? Le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y colócala en un asta. Y todo el que mire a esa serpiente no morirá. ¿Por qué no la hizo de oro? ¿Por qué la hizo de bronce? El oro representa a la divinidad, lo que es de Dios. Pero la serpiente de bronce, ¿por qué de bronce? ¿Qué es lo que representaba esa serpiente de bronce? Dios había dado una salida. Entonces, el juicio de Dios ya se había emitido. No iba a quitar las serpientes. Estaba determinado para todos los que estaban ahí en ese lugar que fueran picados por serpiente y todos iban a morir. Ese era el juicio en ese momento. Igual que en el arca de Noé, ahí había un juicio. Se había determinado el juicio. Todos van a morir, excepto el que mire la serpiente de bronce. Dios quería, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros hagamos algo físicamente, algo de esfuerzo así. Dios quiere que creamos algo muy sencillo, muy sencillo. La salvación es por creer algo muy sencillo. La salvación no es por hacer un acto, una proeza como Naamán, que Naamán se imaginaba una gran proeza, una gran hazaña. No. La forma de que una persona reciba la salvación es por creer. ¿Y qué tiene que creer? Algo muy sencillo. Así como la serpiente de bronce, el que miraba a la serpiente de bronce, esa persona no moría. Fue picado por la serpiente, pero miraba, ya no moría. Solo tenía que mirar la serpiente de bronce y no moría. Algo muy sencillo. Pero el ser humano quiere hacer algo tan sencillo. Esa sencillez esa sencillez de corazón, involucra ser como un niño. Si Dios dijo que al mirar iba a vivir, tenía que mirar. ¿Quién podía hacer eso fácilmente? Un niño. Entre todos los que estaban ahí escuchando, Dios me dijo que hiciera esta serpiente de bronce y la colocara en un asta. Y cuando cualquiera de ustedes que sea picado, dijo Dios, escuchen bien, dijo Dios, que cualquiera que mire esa serpiente de bronce no va a morir. Dios lo dijo. Pero muchas personas, ¿cómo verían eso? Pero no, pues así solamente, no, yo creo que toca por lo menos succionar el veneno. Por lo menos toca cuando pique, en ese momento toca cogerle la pierna a mi hijo, a mi esposa, a quien haya picado, a mi criado, así, y tengo que chuparle el veneno y escupirlo porque para que no le quede veneno en su torrente sanguíneo. Bueno, en esa época no se expresaban así con torrente sanguíneo, para que no muera. Muchas personas habrán usado su pensamiento, su punto de vista, y cuando alguien era picado, rápidamente trataban ellos de solucionar. ¿Sabe qué iban a pasar? La muerte. Porque Dios dio una salida, pero el ser humano no puede creer de modo natural, no le sale la fe. ¿Quién sí podía, al ser picado, mirar la serpiente de bronce? ¿Sabe quién? Un niño. Sí, ese niño, igual que el adulto, tenían el mismo destino. Por un hombre entró el pecado al mundo, por lo tanto, la muerte pasó a todos los hombres. Eso que está escrito en Romanos 5:12 es para todos, grandes, pequeños, un niño, un bebé, para todos. Pero ¿quién sí podía mirar? Un niño. Un niño, al escuchar, Moisés dijo que Dios dijo que si mirábamos no moriríamos. Entonces el niño es picado y el niño sí llora porque le picó. Pero ¿sabe qué hace el niño? El niño sale y busca mirar la serpiente. ¿Por qué? Porque Dios dijo que el que mirara la serpiente no iba a morir. El niño sí podía creer. Un niño fácilmente puede creer, pero un adulto... pero yo creo que si pican a mi hijo, yo trato por lo menos de salvarle la vida. Usted trata de salvarle la vida. Es como las personas que hacen una oración para reconciliarse con Dios. Vamos a hacer esta oración. Si tú nunca has orado para reconciliarte con Dios, hoy vas a hacer esta oración. Si nunca la has hecho, solamente repite: Señor, reconozco que soy pecador, anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Una contradicción. Decir soy pecador y anota mi nombre en el libro de la vida es la peor locura que un ser humano pueda decir
por desconocimiento de la Biblia. Nadie, siendo pecador, puede ser anotado su nombre en el libro de la vida. Si dice, reconozco que soy pecador, debería decir, reconozco que debo ir a la condenación eterna. Eso significa, reconozco que soy pecador. Reconozco que soy pecador no es, ay, yo dije una mentirita. Entonces, como dije una mentirita, entonces, ay, Dios, perdóneme por esa mentirita que yo dije. En ese sentido, ¿está diciendo que es pecador? Está equivocado. Bíblicamente, decir soy pecador significa yo estoy destituido de la gloria de Dios. Eso significa decir soy pecador. Decir soy pecador significa, hasta este momento, el único padre que yo he tenido ha sido Satanás. O sea, suena terrible esa frase, pero realmente eso significa ser pecador. Eso bíblicamente, eso es lo que significa ser. Si una persona se da cuenta que realmente es pecadora, esa persona puede recibir la misericordia. No sé si ustedes se acuerdan que en el caso de nuestro Señor Jesucristo, habían dos tipos de personas que fueron sanadas. Sí, habían personas sanadas o su problema fue solucionado. ¿Qué tipo de personas? Algunos que buscaban a Jesús. Señor, ten misericordia de mí. Algunos, sí. Pero hubo otros que no buscaron a Jesús y Jesús los buscó. No sé si se habían dado cuenta de esa característica. Por ejemplo, ¿quién? La mujer samaritana. Acuérdense que la mujer samaritana, ella estaba allá en Samaria y ella fue al pozo de Jacob a sacar agua a mediodía. Pero a mediodía de nosotros, a la hora sexta. ¿Sí? Pero entonces fue nuestro Señor Jesucristo. Y fue allá a encontrarse con ella, porque quería hablar con ella. ¿Por qué? Cuando miramos en las expresiones que salen de ella, no había ninguna esperanza. El paralítico de Betesda, habían muchas personas enfermas, pero nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién le habló? A ese hombre que llevaba paralítico 38 años. Y cuando le hace la pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Por qué quedó registrada en la Biblia la respuesta que él dio? Señor, si yo tratara de ir, otra persona va antes que yo. ¿Qué sale en la respuesta de él? No tiene ninguna esperanza. Todos los que estaban ahí tenían esperanza en sí mismos de poder hacer algo. Por ellos no iba nuestro Señor Jesucristo. Pero por ese hombre que no tenía ninguna esperanza, por él fue. Y no sé si ustedes se acuerdan, la viuda de Naín, que también hemos hablado mucho de la viuda de Naín, en una ciudad donde ella quedó viuda y solo tenía un hijo. Y su hijo falleció. Ella quedó totalmente desamparada. No sé si ustedes sepan, pero para los judíos, una mujer que no tenga hijos es maldita. Y una mujer que tras del hecho tuvo hijo, solamente tuvo uno, pero su esposo murió, quedó viuda, es terrible para una mujer quedar viuda. Ahora, quedó sin su hijo, peor, quedó totalmente desamparada. Entonces sí, ella tenía el dolor de la pérdida de sus seres queridos, pero había algo más grande. Ella ya no tenía ninguna esperanza, iba a vivir como un indigente, como un habitante de la calle. Ella iba a vivir así, ya no tenía así. Pero resulta que Jesús pasó por ahí, por Naín, porque quería tocar ese féretro. Y en el momento que él tocó el féretro, ellos se detuvieron, los que lo llevaban se detuvieron, porque Jesús lo tocó. Jesús, ¿qué le dijo primero a ella? No llores. ¿Sí? Y luego tocó el féretro. Y después de que tocó el féretro, le dijo a ese joven, levántate. El joven se levantó y empezó a hablar. Y todos dijeron, uy, ¿qué profeta es este? Sí, todos se sorprendieron a ver que nuestro Señor Jesucristo había hecho este milagro. Pero, ¿qué característica tenía ella? Ya no tenía ninguna posibilidad. Dios, ¿a quién busca? Acuérdense, dice Lucas 15, sobre las ovejas. Entre esas 100 ovejas, ¿por quién viene nuestro Señor Jesucristo? Por la que estaba perdida, por la que no tenía ninguna esperanza. Solamente por aquel que no tiene ninguna posibilidad en sí mismo. El altar que vimos el día de hoy, la altura que tenía la rejilla, esa altura es la misma altura que tenía el propiciatorio. Donde hay propiciatorio significa ya no hay ley. Ya no hay ley. El fin de la ley es Cristo. Para todo el mundo, lamentablemente todo el mundo no lo puede creer. Todo el mundo quiere hacer algo. Como quiere hacer algo, busca de alguna manera algo de la ley. Aunque sea los 10 mandamientos, déjeme los 10 mandamientos de la ley. Yo quiero cumplir algo. De pronto quite la ley, de pronto los 613 quite 603. Pero déjeme aunque sea los 10 mandamientos. Déjeme algo. La base de la ley, déjeme el sustento de la ley. Algo quieren cumplir. Pero esta rejilla que está a la misma altura, esta rejilla, ¿qué pasaba? Como era de bronce, igual que la serpiente de bronce, era el juicio de Dios. Por eso el bronce representa el juicio. El altar era construido de bronce. Y no sé si ustedes se dieron cuenta, pero bueno, hago esta pregunta, ya para terminar. Quiero que me contesten esta pregunta. Cuando se abría la puerta del atrio, no hemos hablado todavía del atrio, pero ya saben, bueno, sí hablamos de una manera somera. El atrio es lo que es más grande.
El tabernáculo estaba dentro del atrio. Entonces cuando se abría el atrio y una persona iba a entrar, ¿qué era lo primero que veía? Lo primero que veía era el altar, el que dibujamos hoy. Es lo primero que una persona veía, el altar. Pero la persona que veía el altar, esa persona, ¿por dónde entró? ¿Por qué lado entró? ¿Por el norte, por el sur, por el oriente, por el occidente? ¿Por dónde entró? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Esa es la pregunta que quiero hacer. Mientras contestan esta pregunta, vamos a ver quién la pueda contestar. Mientras contestan esta pregunta, muy importante saber que por ser de bronce era el juicio de Dios. Por estar la rejilla a la altura del propiciatorio, a la misma altura del propiciatorio. ¿Qué pasaba con el propiciatorio? La gracia. Dios puso el propiciatorio por gracia, al sur, al oeste, por el oriente, por el norte, por el sur, por el sur, y no. Quienes han dicho el este, sí, por el este, ya lo hemos visto varias veces, el este. Acuérdense, miren el video en el cual dibujamos la orientación. ¿Qué quedaba al norte, qué quedaba al sur? Por eso les digo, apréndanse, eso no es muy complicado. Ese video donde explicamos ese en detalle es porque tiene su importancia. Cuando se abría la puerta que estaba apuntando hacia el este, lo primero que una persona veía era el altar. ¿Y el altar de qué era? De bronce, igual que la serpiente de bronce. Ahí se realizaba, ¿qué cosas estaba emitiendo? El juicio, alguien tenía que morir. En esa rejilla se llevaba el sacrificio, alguien tenía que morir. Entonces, esto es el juicio de Dios, ¿sí? Aquí el altar. Ahí la persona puede ser libre. Pero la gracia, ¿cuál es? El propiciatorio, libre de la ley. Están a la misma altura. Para Dios es igual. Para Dios está a la misma altura. No sé si alcanzan a ver la gracia, la hermosura que hay en esto. Si no, bueno, queda de tarea porque ya el tiempo se nos está pasando. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por el tiempo que nos has dado para considerar el altar del holocausto. Esta parte tan importante del tabernáculo. Realmente estaba fuera del tabernáculo, estaba en el atrio, pero allí, cuando se abría la puerta del atrio, la persona lo primero que veía era preciso este armatoste grandote de bronce que era el altar del holocausto. Ahí se iba a quemar, con todos sus utensilios, con todo lo que había, ahí se iba a quemar la ofrenda que representaba a cada uno de nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Por eso este altar era hecho de bronce, a diferencia de la gran mayoría del tabernáculo, que casi todo está hecho en oro. Aunque sí, el tabernáculo sí tiene los tres elementos, tiene bronce, plata y oro. Pero Padre, permite que esto que estamos ahora mirando en detalle, parte por parte, permite que en el corazón de las personas no sea algo pasajero, sea algo de verdad para tener en cuenta para el corazón de Dios. Porque durante el resto de la Biblia inevitablemente vamos a tener que hablar del primer templo, de este lugar, ese tabernáculo de reunión que Dios hizo para poderse encontrar con el hombre. Después tuvo que hacerse uno, Salomón hizo uno ya de concreto no, con madera, con cedro, con otros elementos mucho más hermosos, pero este fue el primer esbozo que Dios permitió que se hiciera y tal cual como dice, como el modelo que te fue mostrado de lo que Dios le permitió ver allá arriba en la parte alta del monte, si en visión o si directamente, pero él tuvo que memorizar cada detalle. Permite que este tabernáculo las personas lo conozcan bien, no menosprecien este conocimiento, porque todo lo que vamos a ver de ahora en adelante en la Biblia inevitablemente va a estar ligado con los elementos del tabernáculo. Te pido, Señor, que a las personas que se conectaron el día de hoy, si no habían recibido la salvación, si todavía no han recibido la salvación, que tengan paciencia, que miren los otros videos o los que vienen a continuación, porque inevitablemente casi todos los en vivo estamos hablando del Evangelio, que es las buenas nuevas de que nuestro Señor Jesucristo ya nos libró del pecado. Sé que es difícil de creer, pero el que lo logra creer es porque Dios le da su misericordia y la fe viene por el oír. Permite que puedan seguirse conectando para seguir oyendo cómo pueden ser libres del pecado y no menospreciar ninguna parte del en vivo. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.